Bienvenido, bienvenida a Semillas en Crecimiento, un canal de jardinería hecho por y para todas aquellas personas a las que les gustan las flores, los arbustos y por supuesto las palmeras. Qué bonita está. En este vídeo te voy a explicar cómo es la palmera Kentia, qué cuidados necesita y lo que también creo que te puede interesar mucho, cómo podemos diferenciarla de la palmera areca. Como a lo mejor sabes, y si no, no te preocupes porque ya te lo digo yo, tanto la kentia como la palmera areca son dos plantas muy cultivadas en interior. Pero cuando el clima es cálido o suave, también se pueden tener en el exterior. ¿Verdad, gatita? De hecho, en mi zona, como el clima en invierno es más bien suave y el verano es cálido, pero sin llegar a los extremos, excepto algún que otro día a lo largo del verano, se pueden tener las dos en el exterior. La kentia es una palmera originaria de las islas Lord Howe, Howe, que bueno, que allí la podemos ver creciendo al sol. Solo necesita sombra cuando es joven. Si pasamos a sus características físicas, podemos decir que es una palmera de tronco fino, de un solo tronco, aunque muchas veces se venden dos ejemplares creciendo en una misma maceta, cosa que no se debería de hacer, pero bueno, el mercado así lo pide. Esto significa que esto es un ejemplar y esto es otro. Y esto es otro. Es decir, son dos. Tengo dos kentias que se plantaron juntas en su día y que sigan juntas porque si se separasen, lo más probable es que las dos muriesen. ¿Por qué morirían las dos? Bueno, porque las raíces de una y de otra ya están entrelazadas. Y las raíces de las palmeras son muy delicadas. Son muy delicadas. Y claro, por mucho cuidado que tengamos, al final, por experiencia propia, no, lo más seguro es que no sobreviviría ninguna. Es mejor dejarlas tal cual y darles espacio a las dos. Si continuamos hablando del tronco, es importante decir que se mantiene delgado a lo largo de toda su vida, llegando a medir unos 15, 20, 25 centímetros de grosor, como mucho. Y un dato que quiero que tengas en cuenta también, porque nos va a servir para diferenciarla de la areca, es que si te fijas, los tallos, así como las hojas, son de color verde oscuro. Aunque sí que es verdad que la hoja más nueva de la kentia sí que tiene un verde más clarito. Esta sería una hoja más vieja. Si la comparamos, bueno, no se aprecia mucho, la verdad. No se aprecia mucho, pero bueno, la hoja nueva es más clarita. No mucho más, pero sí, es algo que se nota. En cuanto a los foliolos, es decir, esto, cada hojita dentro de la hoja, digamos, cada foliolo, cada pinna, que también se llama, cada pinna, es más bien ancho, es anchito.
por lo menos 2 centímetros o así. Estas hojas, una vez que maduran, una vez que el ejemplar ya es adulto, pueden llegar a medir unos 2-3 metros. Y además crecen un poco ligeramente arqueadas hacia abajo. ¿Qué necesita la Kentia para poder estar bien y sano? Bueno, pues lo más importante es que no les puede faltar mucha claridad, pero tampoco le puede dar el sol de manera directa, ya que de lo contrario sus hojas se quemarían súper rápido. En el caso de que tengamos nuestra palmera Kentia en interior, tenemos que ponerla en una habitación en la que haya muchísima claridad, pero muchísima. He leído mucho sobre que puede soportar condiciones de poca luz y tal. No, o sea, no es así. La palmera Kentia necesita muchísima claridad, lo que no le puede dar nunca de forma directa, o sea, la luz de forma directa no le puede dar, porque ya te digo, es que no lo aguantaría. Otra cosa que también necesita es una humedad ambiental alta. Si vives en una isla o cerca del mar, no necesitas pulverizar sus hojas, porque de hecho si lo hicieras, favorecerías la aparición de hongos, ya que los hongos necesitan humedad y calor para proliferar. Entonces, solo deberías de pulverizar sus hojas si vives en un ambiente muy seco o si la tienes en un interior muy seco. Y con muy seco, insisto, me refiero a la humedad ambiental, no al riego, ¿vale? El riego es otra cosa, la humedad es otra. Con humedad ambiental me refiero a la humedad del aire. En cambio, si hablamos de riego, hablamos de la humedad de la tierra. Pero sí que es muy interesante, si la vas a tener en el jardín, ponerla, por ejemplo, debajo de un árbol y dejarla que crezca. Porque así se va a ir acostumbrando poco a poco a la luz del sol. Para que te hagas una idea, yo la tengo debajo de esta amelia, que en invierno se queda sin hojas y la Kentia queda expuesta, pero bueno, como en invierno el sol no pega tan fuerte y está bastante resguardada, pues lo va aguantando y va creciendo y poco a poco se va acostumbrando a la luz del sol. Y es que claro, la Kentia puede alcanzar una altura de 10 metros o 12. Y a esas alturas va a estar expuesta al sol, sí o sí. Entonces, cuanto antes se vaya acostumbrando, como digo, muy poquito a poco, con la Kentia tenemos que tener muchísima paciencia, pues se va a ir acostumbrando y cuando sea adulta, pues estará bonita. Durante la temporada cálida, es decir, desde primavera hasta finales de verano, o si estás en el Mediterráneo, el clima es suave, también podrías hacerlo en otoño. Es muy interesante y muy recomendable abonar a tu Kentia. Para ello usaremos un abono específico para palmeras, que hoy en día ya los hacen, o bien un abono para plantas verdes, del cual ya te he hablado en alguna ocasión en este canal. Abonos hay de diferentes tipos y marcas también. Está, por ejemplo, este de Maso Garden, que es un abono soluble en agua. ¿Esto qué significa? Que hay que echar una pequeña cantidad en agua y luego
con la regadera se aplica en la tierra. ¿Qué cantidad es? Pues ahora lo vamos a ver. Mira, si por ejemplo está en maceta, echaremos una cucharada en 5 litros de agua. Y número de aplicaciones, a ver, una vez al mes o una vez cada 15 días. Vale, una vez al mes sería en otoño o en invierno y cada 15 días sería en primavera y en verano. Si la tenemos en el suelo, le echaremos 2 cucharadas en 5 litros de agua, una vez al mes en otoño e invierno y una vez cada 15 días en primavera y en verano. Esta es la cucharadita que tenemos que llenar del todo. Y este es el abono. Otro abono muy interesante es el que es específico para plantas verdes. Este además contiene hierro quelatado, por lo tanto el verde de las hojas será más intenso. La dosis es de medio tapón que tenemos que diluir en 2 litros de agua o un tapón lleno en 4 litros de agua. Y luego se riega. ¿Y cada cuánto tendremos que usarlo? Bueno, pues durante el verano una vez por semana y durante el resto del año una vez cada 15 días. Y este es el tapón, el que tapa el producto. Pero esto hay que cogerlo con pinzas porque durante el invierno apenas crece. Entonces no necesita vitaminas extra, para que me entiendas, ¿vale? Entonces, durante el invierno yo de hecho no abono, porque no... ¿Para qué? Realmente no es imprescindible, ni muchísimo menos, para nada. Entonces, bueno, como ya te he hablado del abono para plantas verdes en otros vídeos, en esta ocasión voy a usar este que es específico para palmeras. Bueno, como ves, he llenado un poco de más la cuchara porque la regadera esta es de 5 litros, ¿vale? Pero si fuese de 4 litros exactos, tendrías que llenar la cuchara, pero sin pasarte, ¿vale? Le muevo un poquito y se riega. Hay que regar bien, ¿vale? Hay que echar agua hasta que salga por los agujeros de drenaje, en el caso de que esté en maceta, o hasta humedecer bien toda la tierra. Pero hemos hablado del abono, pero no del riego. ¿Cada cuánto tenemos que regar a la quentia? Pues depende mucho del clima, depende mucho de dónde tengamos la planta. Y claro, es que no es lo mismo tenerla, por ejemplo, en interior que en el exterior. Entonces, claro, si la tenemos en interior, la tierra va a tardar mucho más en secarse. Y como va a tardar más en secarse, tendremos que regarla menos. Y entonces, hay un truco que me gusta mucho, que es muy fácil de hacer. Y es que si tenemos nuestra planta en maceta, tenemos que coger un palito de madera, por ejemplo, e introducirlo hasta el fondo, hasta donde podamos. Y luego lo sacamos con cuidado. Si al sacarlo vemos que se ha adherido mucha tierra y que además esa tierra se ve y se siente húmeda, significa que la tierra está húmeda, ¿no? Valga la redundancia, por lo que no tendremos que regar. Pero si está seca o si el palo ha salido prácticamente limpio, entonces sí que tendríamos que regar. Pero si la tenemos plantada en el suelo, ¿cómo lo hacemos? Pues a ver,
Yo en mi zona las riego durante la temporada cálida, primavera, verano, principios de otoño, 1 o 2 veces por semana. En invierno, como suele llover, no riego porque evidentemente si llueve ya se riega sola. Y siempre procuro que la tierra se vea un poco húmeda. No encharcada, no tiene que estar encharcada porque si no, no lo va a aguantar y las raíces se van a morir. Pero sí siempre un poquito húmeda. Y ya para terminar te voy a explicar cómo puedes diferenciar la Kentia de la palmera areca. Y para ello te muestro mi areca, bueno, una de las que tengo. Está un poquitín verde amarillenta porque acaba de salir del invierno y aunque no ha sufrido mucho, siempre se pone un poquito así. Vamos a empezar hablando del tronco. Y bueno, con la areca hacen lo mismo que con la Kentia, es decir, plantan muchos ejemplares juntos en una misma maceta cuando son jóvenes o ya desde semilla y los dejan que crezcan. Pero con la areca pasa lo que no pasa con la Kentia, y es que la areca, una vez va creciendo, va madurando, sí que produce nuevos tallos, nuevos hijuelos. Entonces, claro, es una palmera totalmente diferente, porque la areca, cuyo nombre científico es Dipsys luterescens, es una palmera multicable, es decir, de varios troncos. Estos troncos pueden alcanzar una altura de 3-4 metros, 5 como mucho. Y claro, es que es muy diferente a la Kentia, es muy diferente. Y si te fijas, el tallo tiene puntitos negros. Es que tiene puntitos negros en el tallo. Te voy a mostrar otra de mis Dipsys, esta la tengo en maceta, para enseñarte de dónde sale el hijuelo. Y el hijuelo, como ves, sale del mismo tronco. Esto es un hijuelo. Esto, por ejemplo, esto no, pero sí que tiene sus propios hijuelos, que es este. A ver si lo digo bien. Este y este. Siempre salen así, ¿eh? Parece que salen deformados, pero luego se ponen bien y crecen bien. Y además, como ves, el tallo es como blanquecino cuando va madurando un poquito. Y si hablamos de las hojas, estas hojas tienden a arquearse mucho más a medida que el ejemplar va creciendo. Y sus foliolos o pinnas son de color verde más claro y son además más finitos, mucho más finitos que los de la Kentia. De hecho, este color verde claro, incluso el amarillo del tallo o del tronco, es lo que hace que muchas veces se conozca como palmera amarilla. Y si hablamos de esos cuidados generales, si está en interior necesito los mismos que la Kentia, pero si está en el exterior tenemos que tener mucho más cuidado con el frío. Y es que la Dipsys luterescens no soporta mucho el frío. Y yo las tengo de hecho súper protegidas. Y aún así les cuesta arrancar en primavera. En cambio la Kentia no, la Kentia puede aguantar heladas suaves. No estamos hablando de que soporte la nevada del siglo, porque no, eso no. Pero temperaturas de 2 grados bajo cero sí que los aguanta la Kentia, ¿no? La Dipsys no, la Dipsys puede aguantar 0 grados y si está protegida mejor.
Para que te hagas una idea, mira, yo la tengo justo ahí, justo aquí. Esto es una Chultophoenix alexandrae, que también lo pasa un pelín mal en invierno, pero bueno, esta sí que se recupera bien. Detrás tiene la pared. Aquí tiene otra pared. Y ahí hay un árbol, un brachichitón. Y por supuestísimo no le da el sol, porque esta palmera, si le da el sol cuando es joven, también lo pasa muy mal. Y en cuanto al riego y al abonado, tienes que tener los mismos cuidados que con la kentia. Es decir, si la tienes en maceta, bastará que introduzcas un palito para ver si la tierra está húmeda o no. Esto es especialmente útil si la planta la tienes en el interior, ya que no siempre es fácil saber cuándo regar las plantas que tenemos en casa. Y en cambio, si la tienes en el suelo, pues tienes que ir mirando cómo está la tierra. Puedes escarbar un poquito, unos 5 centímetros o así, y así te puedes asegurar si tienes que regar o no. Y en cuanto al abonado, pues lo mismo. Tienes que abonarla en primavera y en verano fijo, y en otoño solo si el clima es suave o cálido. Aquí te dejo una serie de fotos para que compares, para que te sea mucho más fácil saber cuándo tienes delante una kentia y cuándo tienes delante una palmera areca. Espero que te sea de utilidad. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Espero que te haya gustado o que al menos te haya aportado algo interesante. De ser así, no dudes en darme un like, en activar la campanita para estar atento a las últimas novedades y en suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un nuevo inquilino. Mira. Mira. Ay, miau. Ay. Miau. ¿Qué pasa? ¿Tú qué?